Para comenzar con este video explicaremos un poco en qué consistió la Guerra Fría. Este fue el enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Existían dos bloques, el capitalista, el cual era representado por los Estados Unidos, y el bloque comunista, representado por la Unión Soviética. Pero lo importante aquí es dejar claro el por qué se le llamó Guerra Fría. Esta se llamó así porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, pero cabe resaltar que sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Además, esta se caracterizó porque hubo espionaje, inspección recíproca, crisis y soluciones diplomáticas. La Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, desalojaron del poder al zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía absolutista rusa por un gobierno controlado por el Partido Comunista. La industrialización que experimentó durante los años 30 y la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial para 1945. Estados Unidos, por su parte, fue un factor clave en las dos guerras mundiales. Intervino en favor de los aliados en ambas contiendas, desequilibrando la balanza y logrando victorias militares decisivas. Sus enormes recursos naturales y su gran población la convirtieron en la otra gran potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, la competencia entre ambos estados no tardó en aparecer. Cada uno tenía un modelo económico contrapuesto que trataron de expandir por el resto de países del planeta. Además, su creciente industria les hacía competir por los recursos naturales, buscando ampliar sus zonas de influencia lo máximo posible. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 a 1949, la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, la crisis de Suez, de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura sino-soviética, es decir, China-Unión Soviética, complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989 la tensión entre bloques se acabaría diluyendo. Terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Millán Gorbachov, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia, en la que han entrado también antiguos países de la esfera soviética. En el pasado quedaban innumerables guerras subsidiarias,
patrocinadas por ambas potencias en terceros países como Corea, Vietnam o Afganistán, que provocaron miles de muertos y generaron problemas políticos aún sin resolver. Además, la escala militar de ambos países dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, un peligro de autodestrucción que la raza humana llevará siempre consigo desde entonces. Por otro lado, gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico inimaginable unas décadas atrás. Los programas espaciales conjuntos entre todos los países del planeta son una muestra de hasta dónde puede llegar la humanidad cooperando en lugar de viviendo en permanente conflicto. El ocaso de la Segunda Guerra Mundial incubó el inicio de la Guerra Fría. La celebración de la Conferencia de Yalta en Crimea en 1945 perfiló las posiciones más adversas de los líderes de los estados aliados en contra del enemigo común, el Tercer Reich. La decisión ocurrió con los celos de Winston Churchill frente a Joseph Stalin ante el inminente avance del Ejército Rojo en Europa, uno de los sinsabores más patentes por parte del primer ministro británico. En un principio existía un acentuado interés compartido por tres líderes de acabar con la expansión de los totalitarismos de derecha. El consenso era relativamente extendido cuanto a que primero se debía aniquilar el poderío nazi, pero una vez liberada Europa pasara a darle el golpe de gracia a Japón. No obstante, existían dos temas de difícil acuerdo. Franklin Roosevelt y Winston Churchill deseaban impedir que la Unión Soviética entrara en una guerra directa en contra de los nipones y se reprodujera una división del Pacífico a semejanza de lo acaecido en Europa. Ambos líderes occidentales querían resguardar el cordón sanitario de control frente al poderío soviético en expansión. La Segunda Guerra Mundial concluyó sin un tratado como el de Versalles, que había puesto fin a la Gran Guerra en 1919. Más bien con Yalta, donde se vio como inminente la división de Alemania y también de Europa. Se dibujó un sistema de relaciones internacionales caracterizado por el antagonismo de dos modelos de sociedad. Ante el peligro de una polarización de poderes en los territorios controlados por Japón. En menos de 6 meses posteriores de Yalta, los estadounidenses bajo la presidencia de Harry Truman, pues Roosevelt había fallecido el 12 de abril de 1945, decidieron lanzar 2 mortíferas bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki en agosto de 1945. Con esta acción se impidió darle largas al desarrollo de una prolongada guerra en el Pacífico y de paso se eliminó, de una vez por todas, el riesgo de una participación activa de la URSS, que ya de todos modos había iniciado su ofensiva terrestre contra el control de Manchuria, con el agravante para los ojos de Washington de un eventual dominio comunista en la cuenca del Pacífico. Pudimos concluir con este video que la Guerra Fría fue uno de los sucesos que han marcado la historia, pues el enfrentamiento entre los dos grandes bloques con sus respectivas potencias mundiales trajo consecuencias graves para la humanidad, por ejemplo, las cabezas nucleares. Lo más representativo de esta guerra fue el no haber tomado acciones los unos contra los otros, y que aún así hubo muchos conflictos y guerras.